Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 8 de abril del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y temas muy interesantes del ámbito internacional que están relacionados directamente con esta guerra que alcanza ya su día 775. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan, a todos los que ven nuestros streaming desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores del canal que diariamente apoyan este canal. Y bueno, para todos ustedes, de verdad, un saludo especial. Dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar, pues tenemos mucha información que mostrar y vamos a empezar por la situación internacional, las noticias internacionales que están relacionadas directamente con este conflicto. Y aquí vamos a comenzar hoy con un artículo que publicaba hoy The Telegraph, ¿sí? Esta agencia de noticias, este periódico del Reino Unido que bueno, está publicando prácticamente de manera diaria artículos relacionados con esta guerra. ¿Sí? Aquí lo tenemos en inglés, pero se lo vamos a traer en español para que lo puedan entender mejor. Y se titulaba de esta manera: El mundo es más seguro para una entente renovada. Y sobre todo lo decían porque se reunieron el ministro de Asuntos Exteriores británico y el ministro de Asuntos Exteriores francés, que celebraron 120 años de la cooperación entre esos dos países, ¿no? Sobre todo, recuerden ese término de la entente, ¿no? De la entente se utilizó mucho en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La triple entente, ¿no? Que estaba conformada en aquel momento por los países de Francia, Gran Bretaña en aquella época y, para que vean, ¿no? Irónicamente, Rusia, ¿no? Bien, pero bueno, eso es tema de la Primera Guerra Mundial. Más adelante en este artículo mencionaban, porque bueno, realmente no se reunieron porque estaban simplemente celebrando los 120 años, ¿no? De simplemente los 120 años, como dice aquí, los 120 años de cooperación, sino que por supuesto hablaron de Ucrania y hablaban especialmente de que la derrota de Ucrania sería la derrota de Occidente, ¿sí? Lo que ellos le llaman el Occidente, ¿no? Pero bueno, la derrota de Ucrania es la derrota de Occidente. Así dicen unánimemente los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Gran Bretaña. Si Ucrania pierde, todos perdemos. Debemos hacer aún más para derrotar a Rusia. Escribieron en un artículo conjunto para The Telegraph. Los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países prometieron confirmar su apoyo a Kiev en la cumbre alemana de la Comunidad Política Europea y en la cumbre de la OTAN en Estados Unidos, que se celebrará en julio, en apenas unos meses. Y bueno, como siempre, por supuesto, Gran Bretaña y Francia no se sientan para hablar de negociación, de diplomacia, de tratar de resolver el conflicto de alguna manera que no sea mediante la guerra. No, ellos se sientan simplemente a conversar o a dialogar o a celebrar los 120 años de cooperación, pero para hablar de qué, de cómo continuar la guerra, de cómo pueden seguir muriendo personas en Ucrania, de cómo pueden seguir muriendo soldados y de cómo extender esta guerra hasta el último ucraniano. Peor para Zelensky y el gabinete completo de la administración de Zelensky, que bueno, le siguen el juego a Gran Bretaña y Francia y a Estados Unidos. Y bueno, continúa la guerra hasta el último ucraniano. Por supuesto, ellos no son los que están en las trincheras, ¿no? Pero es así. La guerra continúa día a día. Como les había dicho, día 775. Por el contrario, aquí les traigo una noticia que traía hoy Bloomberg, importante también, que habla más bien de una conferencia de paz y un plan de paz. Pero vamos a leerlo en español también para que podamos entenderlo mejor. Aquí está el título en inglés y aquí le traemos el título en español. Bloomberg. Suiza aspira a organizar una conferencia sobre el plan de paz para Ucrania a mediados de junio. Aún no está claro si China aceptará participar y se esperan entre 80 y 100 países. Lucerna podría ser la ciudad anfitriona. Cuando leemos esto tal vez trae esperanza, ¿verdad? La paz está cerca. Hay una conferencia sobre un plan de paz. Vamos a invitar a varios países. Queremos invitar a China también, que es aliado de Rusia. Y se espera que participen entre 80 y 100 países. Pero ¿cuál es el problema que hay con esto? Y yo sé que ustedes en el chat ya, por supuesto, tienen que saber cuál es el único problema que tiene esta conferencia de paz. ¿Y cuál es? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es el único problema? O sea, van a invitar a un montón de países, 80, 100 países, pueden invitar a muchos países. Esto está bien, sí, estoy de acuerdo que esto puede ser. Pero el único problema que tiene esto es que hay un país que no está invitado. ¿Y cuál es?
Pues nada más y nada menos que Rusia. Por lo tanto, estas conferencias de paz, si no participa Rusia, no tienen ningún tipo de sentido, no tienen ningún sentido, porque bueno, Rusia es parte del conflicto, está participando en una guerra donde se realiza en el territorio de Ucrania y donde participan los países de la OTAN, hay que decirlo así, ¿no? Los países de la OTAN que han participado ya no solo con armamento, sino también con tropas, como hemos visto. Pero si no participa Rusia, pues, repito, la negociación, el plan de paz está muerto desde el inicio, o incluso desde antes del inicio. ¿Sí? Pero bueno, vamos a leer un poquito qué nos traía esta información. Suiza planea celebrar una cumbre sobre la fórmula de paz en Ucrania a mediados de junio, así informaba Bloomberg, citando fuentes conocidas. Se espera que en la cumbre participen entre 80 y 100 países. Tentativamente podría tener lugar el 16 y 17 de junio. Cabe señalar que el punto clave de ese acuerdo es si China participará en las negociaciones de paz en Ucrania, y esto, según las fuentes, es crucial para que Suiza haga creíble la iniciativa. Los aliados de Ucrania consideran que la presencia de China es importante para el éxito de la reunión, dada la influencia que dicen que tiene Beijing sobre Moscú. Decía así la publicación. Puede tener buena relación, yo digo, China con Rusia, la tienen en realidad, pero eso no indica que Rusia va a hacer lo que le diga China. O sea, y dudo mucho que la decisión sea de que, bueno, nada, la paz solo se alcance con este planteamiento de paz que se basa en 10 puntos escritos por por la administración de Zelensky. O bueno, tal vez dichos por Zelensky, pero escritos en cualquier capital de los países de la OTAN. Tal vez en Polonia, o tal vez en Washington, o quién sabe si se redactó en Londres. Pero lo que sí es cierto es que el plan de paz también está muerto desde el principio, no solo porque Rusia no va a participar, sino porque lo primero que dice el plan de paz es que Rusia tiene que devolver todos los territorios que ya controla. Entonces eso es algo que no se lo cree ni el mismo Zelensky. O sea, Rusia no va a devolver ninguno de estos territorios, ni ninguno de los territorios que está por alcanzar en el futuro. Veamos lo que pasa en los próximos días. Pronto llega la primavera a toda esta zona y también el verano, ¿no? Así que veamos. Sí, nos vamos a otro artículo importante, y hoy Welt publicaba un artículo importante. Welt, saben que es un periódico, una agencia de noticias, un medio de comunicación alemán. ¿Sí? Aquí está el título en alemán, pero lo vamos también a traducir al español, y al español sería así: la política en el extranjero, ¿no? Esta es realmente la situación de la industria de defensa rusa. Hablaban un poco de la situación, de verdad, la situación real, ¿no? De la industria de defensa en Rusia. Y el artículo mencionaba que Rusia aumenta el ritmo de la producción de defensa a pesar de las sanciones. ¿Cómo puede ser? No, ¿serio? ¿Están hablando en serio? Rusia aumenta el ritmo de producción de defensa a pesar de las sanciones. ¿Pero cómo puede ser esto? Si Rusia es el país más sancionado del mundo, ¿de qué manera Rusia puede aumentar tanto el ritmo de producción? Bueno, leamos un poco. El complejo militar industrial ruso produce cada mes hasta 130 misiles con un alcance de al menos 350 kilómetros, así como unos 100 misiles de menor alcance. Este año, Rusia podrá producir más de 11.000 drones Geranium, que están haciendo tremendo estrago en Ucrania. Ojo, ahora vamos a mostrarles, ¿no? Están haciendo tremendo estrago, ¿no? Este año Rusia podría producir más de 11.000 drones Geranium. Para 2030 la producción debería aumentar a 32.000 drones por año. Y ahora vamos a ver un poco más adelante el daño que están haciendo estos drones Geranium, que son los Shahid, que les hemos mostrado aquí muchas veces, ¿no? El año pasado la Federación de Rusia produjo alrededor de 2 millones de proyectiles de calibre 152 y 122. Para el año en curso está prevista la producción de alrededor de 2.1 millones de proyectiles. Y a Europa y Estados Unidos juntos, sumados, no llegan al millón de proyectiles, ¿sí? Para Ucrania. Entonces, y Rusia es un país sancionado, ojo, un país sancionado, ¿no? Pues bien, esto es lo que está pasando en Rusia. Rusia es autosuficiente en cuanto a su industria militar, produce su armamento, su propio armamento, no tiene que estar esperando a que ningún país del mundo le esté entregando armamento, como Ucrania, que es totalmente dependiente de los países de la OTAN, que le suministran todo, dinero, armas, todo, absolutamente todo. Y aún así Ucrania quiere seguir la guerra. Quiero seguir la guerra, Ucrania, ¿no? Esta es la mente de Zelensky, es quiero seguir la guerra, quiero seguir hasta el último ucraniano, pero necesito que me den armas. Tienen que darme armas
hasta el último ucraniano. Yo me encargo de que la guerra se siga desarrollando en el territorio ucraniano, pero denme armas. Ese es el pensamiento hoy en día de Zelensky. Y ahora le mostramos la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda nos trae The Wall Street Journal. La otra cara de la moneda en un artículo que publicaba hoy The Wall Street Journal, que se lo traemos también traducido al español. El Mad Max de Ucrania rastrea pantanos y campos minados en busca de municiones. La escasez de municiones en Kiev es tan grave que un soldado que busca proyectiles rusos y fabrica sus propias bombas se ha convertido en un importante proveedor de algunas unidades. Así decía el titular, y vamos a abundar un poquito más en este artículo. Debido a la escasez de municiones, como les decía, esta es la otra cara de la moneda, Rusia es autosuficiente, se puede producir sus propias municiones, pero Ucrania no. Pero sin embargo, Ucrania quiere seguir con la guerra. Es una contradicción, pero bueno. Debido a la escasez de municiones, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania son enviados a misiones peligrosas, buscar proyectiles sin explotar en el campo de batalla. Se meten al campo de batalla, buscan proyectiles sin explotar, ¿no? Que es sumamente peligroso, ojo. Bueno, los caparazones supuestamente se recuperan en particular de pantanos y otras masas de agua donde hay mayores posibilidades de que se conserven. Estamos hablando de proyectiles rusos que disparan contra posiciones ucranianas. Según el soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Maxim Pulikovich, no solo tiene que examinar los pantanos, sino que también tiene que caminar varios kilómetros a través de campos minados en busca de proyectiles. ¿Sí? Dijo que el apetito de los comandantes está creciendo y que lo envían a misiones de este tipo casi todos los días. Según el soldado, esto es peligroso porque los proyectiles sin explotar pueden dañarse y detonar en cualquier momento. Otros oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron a los medios de comunicación la grave escasez de proyectiles que tienen que guardar constantemente y disparar solo a los objetivos más importantes. Y como pueden ver, aquí está el Mad Max, que posó para la foto ahí con este proyectil al parecer, pero bueno, vamos a ver, porque esta es una práctica que, como pueden ver, es muy riesgosa, ¿no? Y que, por supuesto, está claro que en medio de todo ese riesgo podría provocar la muerte, no solo de él, ¿no? Sino de todos los soldados ucranianos que hacen esto, ¿no? Totalmente peligroso. Pero bueno, me parecía interesante traerles este artículo, por eso se los traje, ¿no? Así lo anunciaba The Wall Street Journal. En otro orden de cosas, otro medio alemán, y aquí pueden ver al señor Zelensky, ¿sí? Este es otro medio alemán, publicaba también otro artículo interesante sobre la popularidad de Zelensky, los ratings, en este caso, que tiene Zelensky, que todos sabemos que han caído bastante. Este no es el Zelensky del año 2022, cuando en Europa se decía que era el líder de la democracia en Europa, el ejemplo a seguir por generaciones. Bueno, Zelensky ya está en horas tristes, esto lo sabemos, ha caído de cierta manera en decadencia, ya su época de esplendor desapareció, ya no existe, y bueno, ya todos hablan de esto en varios medios y les traemos este medio alemán que también mencionaba la situación, titulándolo de esta manera: los ratings de Zelensky caen debido a tendencias autoritarias, medio alemán, ojo. No lo estoy diciendo yo. El índice de aprobación de las actividades de Zelensky en Ucrania está disminuyendo gradualmente a la luz de una serie de decisiones impopulares y tendencias autoritarias emergentes en la oficina del jefe de Estado. Cuanto más crítica se vuelve la situación en el frente, más presión sufre Zelensky. Algunas de las razones de la caída de los ratings son problemas electorales incumplidas. Ahí están, promesas electorales incumplidas, quise decir, promesas electorales incumplidas. Claro que sí, le hemos hablado de esto, ¿no? Una serie de cambios de personal impopulares en la sociedad y problemas de corrupción no resueltos. Esos tres puntos fundamentales, ¿no? Además de otros, ¿no? Pero fundamentalmente esos tres. Hay problemas de corrupción grandes en Ucrania, no se han resuelto. Al contrario, han aumentado. Hay mucha corrupción en Ucrania. No es el único país donde hay corrupción, pero en Ucrania hay bastante, ¿no? Y bueno, se ha probado que hay corrupción incluso con las armas que le han entregado al ejército ucraniano, ¿no? Cambios de personal impopulares en la sociedad, todos lo sabemos, la destitución de Zaluzhny, la destitución de Danilov, bueno, también de aquel ministro de Defensa que fue expulsado después de la fallida contraofensiva, y bueno, ya saben, ¿no? Muchos cambios que ha estado haciendo Zelensky que han sido totalmente impopulares, pero bueno, como es el único que puede tomar las decisiones, no pasa nada,
Y bueno, el autoritarismo está de moda en Ucrania, ¿sí? Otras de las razones por las que mencionan aquí que los ratings de Zelensky han descendido bastante son las promesas electorales incumplidas. Y fundamentalmente les voy a decir algo, mis queridos amigos del canal. Si nos remontamos al momento en que fue elegido Zelensky, que fue en el año 2019, si mal no recuerdo, 2019, una de las promesas que hizo Zelensky, ¿saben cuál fue? Terminar con la guerra. Qué ironía, esto es una ironía de la vida, pero Zelensky en los puntos de campaña, la gente vota por Zelensky porque quería terminar con la guerra en el Donbass, o por lo menos eso es lo que él decía en aquel momento cuando se postuló para presidente, y era todo lo contrario a lo que decía Poroshenko, Piotr Poroshenko, que era el otro candidato ucraniano en el año 2019, ¿no? Y bueno, Zelensky lo derrotó contundentemente en aquella época. Pero repito, una de las cosas por las cuales los ucranianos votaron por Zelensky es por terminar con la guerra que estaba en el Donbass, que seguían muriendo ucranianos que, bueno, eran llevados allá, cuando aquello, ¿no? A la frontera entre las ex repúblicas, bueno, las repúblicas del Donbass todavía son repúblicas, pero que ahora pertenecen a Rusia. Me refiero a Donetsk y Lugansk. Pero bueno, Zelensky no cumplió esa promesa, entre otras, y bueno, los ratings de Zelensky están cayendo. Pero también están cayendo porque Zelensky sigue empeñado totalmente en continuar esta guerra hasta el último ucraniano. Y mientras más pasen los días, pues peor. Bien, bueno, como les decía, sí, la guerra continúa y aquí un recién nombrado general de las fuerzas terrestres, o jefe de las fuerzas terrestres, el señor Pavliuk, ¿verdad? Habla y menciona varios temas que quise traer aquí a esta transmisión y expresaba lo siguiente: nadie podrá quedarse fuera. Rusia está tratando de interrumpir la movilización, así lo expresaba, ¿no? El comandante de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el señor Pavliuk, que calificó la anarquía de los comisarios militares que los medios publican constantemente como falsificaciones, ¿no? La propaganda rusa está tratando de perturbar la movilización en Ucrania, dijo el general Pavliuk en su grandilocuente declaración propagandística. Un aburrido general nombrado recientemente por Zelensky calificó de falsos los hechos masivos de anarquía de los comisarios militares que son publicados diariamente por los medios de comunicación ucranianos. Los propagandistas rusos han hecho creer a muchos que la movilización no se trata de proteger el propio Estado de un agresor, sino de la injusticia y la violación de los derechos, escribió Pavliuk. Insto a los ucranianos a que dejen de lado sus emociones y no sucumban a las provocaciones. Debemos darnos cuenta de que nadie podrá quedarse afuera. Únase a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así enfatizaba con energía, ¿verdad? Con gran elocuencia el señor Pavliuk. A ver, señor Pavliuk, déjeme decirle algo. Aquí, o sea, como hoy en día, todas las personas que quieran ocultar la verdad y mentir, siempre le va a ser más difícil. Porque por mucho que los medios en Ucrania estén controlados y estén prohibidos los medios prorrusos y los canales que antes eran de cierta manera neutrales, están prohibidos en Ucrania, ya no pueden transmitir, existen las redes sociales, existen los canales de Telegram, por ejemplo, los canales alternativos de YouTube, como este, también la prensa que publica cosas no solamente por Telegram, sino por Facebook también, TikTok, muchas fuentes, muchos medios, y cada vez es más difícil mentir. Aquí nosotros hemos publicado cientos de videos, y hoy también les traigo, por cierto, videos de la movilización forzosa. ¿Sí? Se entran, suben a los buses, sacan a los hombres de los buses, van caminando por la calle, los agarran, los llevan para las camionetas y los llevan para los campos de entrenamiento. Incluso hay imágenes hoy que puse en el canal de Telegram, que aquí no las puedo poner, que a un joven prácticamente, bueno, quedó totalmente lesionado por intentar llevárselo a la fuerza. O sea, es más difícil mentir. Se sabe que la movilización es impopular, es obvio que es impopular. Los hombres los están llamando a que se presenten y no quieren presentarse, y entonces ustedes los llevan a la fuerza para el campo de batalla. No mienta, señor Pavliuk, que aquí sabemos y tenemos muchas imágenes de lo que está pasando en Ucrania. Y como siempre digo, una imagen, ¿sí?, vale más que 1000 palabras. Bien, pues en otro orden de información nos vamos a mover un poquito a lo que decía hoy Financial Times sobre el suministro de energía en Ucrania y debido a los recientes ataques que ha estado realizando Rusia en torno a
la infraestructura energética, que también vamos a mostrar parte de eso hoy, ¿no? El Financial Times publicaba este artículo interesante donde expresaba lo siguiente: Rusia corta el suministro de energía a las grandes regiones industriales y ciudades de Ucrania. Las tropas rusas están utilizando una nueva táctica para atacar la infraestructura energética de Ucrania y ahora están utilizando misiles guiados con precisión para destruir centrales eléctricas en zonas menos defendidas que Kiev. Algunas instalaciones no estarán completamente restauradas hasta, lean aquí, el próximo invierno. El próximo invierno. Y apenas estamos comenzando la primavera, ¿no? Imagínense, hasta el próximo invierno. Bueno, del 22 al 29 de marzo fueron atacadas 7 centrales térmicas y 2 centrales hidroeléctricas. Todos ellos se encontraban en regiones donde no hay suficiente defensa aérea. En un ataque reciente a una central eléctrica se utilizaron misiles balísticos que solo pueden derribar sistemas de defensa aérea Patriot. Y como saben, Ucrania está pidiendo muchos Patriot. Incluso Kuleva llegó a decir que todos los Patriot en el mundo debían ser entregados a Ucrania. Así decía el señor Kuleva, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, ¿no? En un ataque reciente, entonces, se utilizaron misiles balísticos que solo pueden derribar sistemas de defensa aérea Patriot. Y bueno, también saben que los Patriot muchos de estos Patriot han sido totalmente destruidos por Rusia. Algunos que fueron mostrados aquí, que estaban bien cerca del frente, otros en el propio Kiev, otros en otros lugares, pero sí, es cierto que han sido destruidos muchos Patriot y Ucrania quiere más para que muchos más sean destruidos también, ¿no? Bien, de eso vamos a ver porque Rusia no solo ha estado atacando con misiles, ¿sí?, sino con los Geranium, con los Shahed, ha estado atacando con mucho de su armamento. Y hoy, precisamente, también nos llegaba esta información que publicaba nada más y nada menos que el Kiev Post, ¿sí? Kiev Post, que hablaba de que el 80% de las centrales eléctricas para gas y carbón habían sido golpeadas por los ataques de Rusia. Así lo expresaba el Kiev Post. Es una prensa ucraniana, ojo. Rusia modificó misiles y drones y atacó el 80% de las centrales eléctricas de Ucrania y el 50% de las represas hidroeléctricas. Así lo decía el ministro de Energía de Ucrania. Rusia modifica constantemente misiles y drones, causando cada vez más daños en un solo ataque. Desde finales de marzo, Moscú ha estado atacando la red eléctrica de Ucrania casi a diario, lo que ha provocado graves cortes de energía en la ciudad nororiental de Kharkov. Este es el mayor ataque al sector energético de Ucrania desde el comienzo de la guerra. Según Glauchenko, la escala y el impacto de estos ataques es mucho mayor que los ataques anteriores que tuvieron lugar en el invierno pasado, ¿sí? Sobre todo porque ya no tienes tanta defensa aérea como la tenían antes, sobre todo porque Rusia ha destruido, repito, Patriot, ¿sí?, NASAMS, Iris-T, radares y todo tipo de defensa antiaérea que Ucrania tiene, ¿no? Defensa aérea, ¿no? Y precisamente esto se está haciendo notar. Está haciendo notar no solo en Kharkov, sino, como vamos a ver hoy, en todo el territorio de Ucrania, toda la geografía ucraniana. Por último, vamos a mencionarles un artículo que publicaba hoy la agencia de noticias ucraniana, también, Unian. Ya hablamos de Kiev Post, aquí está Unian, que también es otra agencia de noticias ucraniana. Y bueno, este artículo se titulaba de la siguiente manera: Ucrania pierde terreno en el campo de batalla. La Casa Blanca nombró a los culpables. La portavoz de la Casa Blanca pidió al Congreso que resuelva la cuestión con asistencia al país. Es decir, Ucrania pierde terreno y la culpa es de los Estados Unidos. Ucrania pierde terreno y la culpa entonces es de los otros países, no de Ucrania que quiere seguir la guerra, ¿no? O sea, es de los demás países, no es de los propios ucranianos, o sea, no es de Zelensky, la culpa es de Estados Unidos. Bueno, aquí, debido a la inacción del Congreso estadounidense, así decía la portavoz de la Casa Blanca, debido a la inacción del Congreso estadounidense, Ucrania ya está perdiendo terreno en el frente. Así lo afirmaba la secretaria de prensa, la señora, ¿no?, Karine Jean-Pierre, durante una sesión informativa que tuvo lugar en el avión presidencial. Sí, durante las últimas semanas, varios meses, hemos visto a Ucrania perder terreno en el campo de batalla y esto se debe a la inacción del Congreso. Bueno, pero ¿dónde es la guerra? A ver, aquellos que dicen que es la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿la guerra es entre Estados Unidos y Rusia o es entre Ucrania y Rusia? A ver, porque no entiendo entonces, ¿no? Por eso es que siempre los suscriptores de este canal, en su gran mayoría, y bueno, muchas personas en el mundo que todavía no conocen este canal, sé que lo piensan, esta es una guerra entre Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN completa, pero que se desarrolla en el territorio de Ucrania. O sea, Ucrania está perdiendo porque hay una inacción en el Congreso estadounidense, pero entonces es Ucrania
la que está en la guerra o es los Estados Unidos? No entiendo, ¿no? O sea, es como que no entiendo. ¿Sí? O sea, pero si la que quiere seguir con la guerra es Ucrania, es Zelensky y sus secuaces, son los que quieren seguir con la guerra. Bueno, la portavoz señaló que Estados Unidos debe seguir ayudando a Ucrania en esta guerra mientras los ucranianos luchan por su libertad y bueno, sabemos lo que sucederá si no se responde a la tiranía, si no se detienen a los dictadores. Bueno, en todo caso, querida señora Jean-Pierre, en todo caso, habría que cuestionar eso que usted dice de dictadores, ¿no? Porque estoy seguro que lo está haciendo en alusión al presidente Putin, pero al menos, o por lo menos, no hace prácticamente nada. En Rusia se realizaron elecciones. Habría que ver entonces, bueno, cuándo se realizan elecciones en Ucrania. Esperemos el día 21 de mayo. Déjenme decirles que el día 21 de mayo, oficialmente Zelensky no debería estar más en el poder de Ucrania, porque es el momento, ¿no? En que, recuerden que Zelensky comenzó a ser presidente oficial el 21 de mayo en el año 2019. 5 años dura la presidencia en Ucrania. Zelensky no ha sido elegido para un segundo mandato. No han convocado elecciones. Y oficialmente en mayo debería concluir su mandato de manera oficial en la Constitución. Pero bueno, saben que no hay elecciones en Ucrania. Bueno, no se sabe cuándo van a haber de nuevo. Pero sin embargo los dictadores son Putin, Xi Jinping en China, ¿no? Que son los que hacen elecciones. ¿Sí? Ellos son los dictadores. Pero no, en Ucrania no son dictadores, ¿no? O no es dictador Zelensky. Bueno, nada, esta es la doble moral, lo que siempre hablamos, el doble estándar, ¿no? Que siempre mencionamos en nuestros programas. Y bueno, dicho ya todo esto, ahora sí es tiempo de irnos al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, queridos amigos y amigas del canal Frente Militar y Geopolítico, te pido por favor que no olvides dejar tu like, comentar en la caja de comentarios si así lo prefieres y sobre todo el tema más importante tenemos también en la descripción del canal, en la descripción de la caja de comentarios y así también en la descripción de cada uno de nuestros videos tenemos el link del canal de Telegram para que, bueno, si deseas también suscribirte, pues ahí lo puedes ver. Adicionalmente tenemos el link de PayPal, en este caso para cualquier apoyo desde el punto de vista económico, que saben que es muy importante para el canal. Normalmente estos canales alternativos saben que bueno, siempre de alguna manera, mayor o menor medida, somos de alguna manera censurados y por eso el apoyo económico también es importante por parte de ustedes. Adicionalmente tenemos links para tiendas de productos y bueno, dicho todo esto, queridos amigos, es hora ya de irnos a la geografía ucraniana, pues hay mucha información que mostrarles. Ucrania. Vamos a comenzar hoy desde el oeste ucraniano. ¿Y por qué comenzamos tan lejos del campo de batalla? Porque es para que vean hasta dónde han llegado los drones, los misiles, los KH-101, los Geranium, los Shahid, y bueno, toda esta cantidad de armamento con el cual Rusia está atacando a Ucrania. Y estamos hablando de estas localidades que se encuentran bien al oeste en toda la geografía ucraniana y cómo Rusia ha sido un día hoy donde Rusia no solo ha atacado la infraestructura energética, está atacando mucho los depósitos de combustible. Y esto es importante, ¿no? Porque bueno, este es el combustible que se utiliza, por supuesto, para que los tanques en Ucrania puedan transportarse, para que se puedan transportar también todos los carros de combate, ¿no? De manera general, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, sí, bien al oeste de Ucrania, estamos hablando en Susli y en Maristrova Volia, bien alejado o sea, bien al oeste, ¿no? Del frente de batalla, pues nos llevan imágenes de instalaciones que están siendo atacadas uno tras otra en Novograd. Y bueno, realmente esto lo único que hace pensar, básicamente, es que ahora mismo Ucrania no tiene forma de defenderse, ¿no? De estos ataques que realiza Rusia a diario. Pero también tenemos imágenes de lo que podemos mostrarle en torno a Kharkov, ¿no? Vamos a llegar propiamente a la ciudad de Kharkov y en torno a Kharkov tenemos mucha información que mostrarles. Bueno, en primer lugar quiero mostrarles una información que publicaba ayer en el canal de Telegram y tenía que ver con las trincheras, ¿no? Se están construyendo muchas trincheras alrededor de la ciudad de Kharkov para tratar de detener la ofensiva rusa que todo parece indicar que debe comenzar en verano, tal vez. Pero bueno, están haciendo trincheras y esto lo publicaba incluso el periódico Bild, ¿sí? Decía que estas fortificaciones ucranianas se están preparando y se están ubicando a 100 kilómetros de Kharkov, de la ciudad de Kharkov. Y bueno, algo que señalar aquí, están corriendo ahora preparando estas fortificaciones cuando se aproxima esta ofensiva rusa, que al parecer va a ser, bueno, en los próximos meses. Sin embargo,
tuvieron tiempo bastante para preparar esto, en cambio no lo hicieron y lo que hicieron fue prepararse entonces para una contraofensiva que resultó catastrófica, ¿no? Y bueno, aquí dentro de la propia ciudad de Kharkov nos ha llegado información bastante de diferentes resultados de ataques a objetivos en la ciudad de Kharkov, ¿no? El primero que les vamos a mostrar precisamente tiene que ver con un ataque que se realizó durante el día, ojo, durante el día, en plena luz del día. Son atacados los objetivos en Ucrania en plena luz del día. Ya ni siquiera Rusia espera la noche, ¿no? En plena luz del día ataca con total libertad. Esto demuestra que Ucrania ahora mismo no tiene ningún tipo de defensa aérea, ¿no? O sea, al menos en Kharkov, ¿no? Me refiero a Kharkov. Pero bueno, les repito, hay muchas imágenes de que, bueno, Rusia está actualmente con total, yo diría, libertad atacando las diferentes posiciones ucranianas, objetivos, ¿no? Que Rusia considera objetivos. Y aquí nos llega otra información importante, un video interesante también, de un tren que transportaba, estaba transportando combustible. Miren cómo Rusia sigue atacando no solamente las centrales térmicas, la infraestructura energética, sino también combustible, estaciones de combustible, depósitos de combustible y también, por supuesto, trenes que transportan combustible, como este que ven ahí, que camiones también, cisterna, en fin, todo lo que tiene que ver con combustible de manera general, porque, por supuesto, este combustible también es utilizado en la guerra. Y ahí está cómo Rusia había seguido el rastro de este tren, ¿no? de esta cantidad de vagones que estaban transportando combustible y también donde estaban almacenándolo propiamente y pudo ser alcanzado con tal vez con un tornado, tal vez con un Iskander. Recuerden que Rusia tiene tornados que son muy buenos, los hemos mostrado aquí, que son, bueno, en alguna vez dije que es el equivalente a HIMARS. Para mí es mejor que el HIMARS y también debo decir que además Rusia ahora le está poniendo un equivalente a la bomba FAT. Así que imagínense, ¿no?, lo que puede pasar en el futuro con los tornados. Nos llega más información de otras localizaciones, lugares donde han sido atacados infraestructura energética en la ciudad de Kharkov propiamente. Y como pueden ver, la intensidad en torno a Kharkov, a los ataques realizados contra objetivos en Kharkov, no ha disminuido, ¿no? O sea, siguen atacando. También en torno a la localidad de Volchansk, que hace frontera con la región de Belgorod en Rusia. Rusia también aquí estuvo atacando posiciones ucranianas en la frontera de Kharkov con Belgorod. Y aquí podemos ver también cómo no hay dónde esconderse. A pesar de que están detrás de un bosque, pues no hay forma de esconderse del ejército de Rusia. Y aquí pueden ver cómo Rusia ataca la zona boscosa donde se esconde. Recuerden que hay muchos bosques, muchas estepas también en Ucrania, al igual que en Rusia. Y bueno, eso de cierta manera te sirve para esconderte, ¿no? Y ahí, bueno, a pesar de que se esconden, las tropas ucranianas que están en la frontera con Belgorod también son alcanzados por las tropas de Rusia. De aquí nos vamos a mover un poco más a lo que está pasando en la parte más activa del frente. Bueno, desde hace tiempo no tenemos mucha información de lo que está pasando en Kupiansk. Miren cómo está, miren la cantidad de brigadas ucranianas que se encuentran en todas estas posiciones. Es bien difícil avanzar en esa zona. De Kromalne, Berestove, hace rato que no tenemos información. Han sido realmente, bueno, noticias no nos llegan de ahí. Y en cuanto a Terni, Yampolivka, como saben, después de que Rusia había avanzado y había logrado incluso estar a las afueras de Terni, pues el ejército ucraniano pudo contraatacar de manera efectiva, hay que decirlo así, que decirlo de manera sincera. El ejército ucraniano pudo contraatacar y pudo hacer retroceder, al menos en esta zona, en esta pequeña zona que está aquí, pudo hacer retroceder al ejército ruso que había alcanzado las afueras de Terni. Y bueno, tal vez Rusia se está preparando para un segundo asalto o para un segundo momento, pero en el primero realmente no le fue tan bien. Y bueno, sí, la realidad es esa. Ucrania hizo retroceder a las tropas rusas que ahora se encuentran localizadas ya no en las afueras de Terni, sino en las mismas posiciones que se encontraban antes del asalto de hace unos 3 días. Pero sí nos llega información de que Rusia pudo destruir una presa, un dique que había aquí, ¿sí?, cerca de Yampolivka y Terni, ¿no? Esta presa que ven aquí, Rusia pudo derribarla. Y bueno, esto traerá también consecuencias para las tropas ucranianas que se encuentran al sur, aquí en la localidad de Yampolivka. De aquí nos vamos a lo que está pasando en Bilhorivka, porque la situación se está poniendo bastante activa aquí. Y bueno, después de haber sido durante mucho tiempo un frente que estaba inactivo, se ha convertido en un frente muy activo, pero muy activo. Y sucede
Y sucede que en torno a Bilohorivka, hoy varios medios, muchos medios en realidad, publicaban informaciones sobre lo que está pasando alrededor de la cantera de tiza. Como ustedes saben, esta cantera de tiza que está aquí es una posición elevada, muy importante. Ya lo hemos explicado en diferentes videos que las posiciones elevadas dan una ventaja, por supuesto, ¿no? Al estar sobre una posición elevada y lo demás es tierras bajas, pues es una posición de tiro pues envidiable, ¿no? De la mejor para poder controlar, tener control de fuego, básicamente, ¿no? Y hoy, bueno, nos llegaba información de que Rusia, después de la captura de sistemas de trincheras, el ejército ruso no solamente había avanzado en lo que tiene que ver con los desembarcos en la parte forestal al este, ¿sí? Al este de la cantera de Tiza, sino que incluso comenzó ya a escalar la cantera de Tiza, ¿sí? Y tenemos información de eso, ahora lo vamos a estar mostrando aquí. De primera mano nos lo trae el Comité Z, mostraba esta información de que Rusia había podido incluso, había comenzado no solamente a controlar el borde de la cantera de Tiza, sino que comenzaron incluso a escalar ya en la cantera de Tiza. Así lo mostraba también el mapa de Anatoly Rabov, de esta manera, y otros mapas como el mapa del Estado Mayor General del Sofá y el medio de Surya Maps, que generalmente lo citamos, que es un medio bastante neutral e incluso nos hacía esta localización aproximadamente en 3D, ¿no? Para que veamos cómo Rusia incluso había comenzado, ya no solo que controla toda la zona forestal esta que vemos aquí, sino que había comenzado a escalar a la propia cantera de Tiza, lo cual es una noticia realmente buena para el ejército ruso, pero mala para el ejército ucraniano. Mala por muchas razones. Si Rusia logra, o sea, establecerse aquí en lo que es las canteras de Tiza, las colinas, pues ya saben, ¿no? Tiene control de fuego de un área sumamente importante, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense que al oeste de Bilohorivka están los campos que dan hacia Siberia, es campo, prácticamente campo abierto, ¿no? Y bueno, Rusia está haciendo un movimiento bastante clásico en el ejército ruso, porque Rusia desde hace días estuvo avanzando en lo que bordea también al sur y oeste de Bilohorivka o de la cantera de Tiza en Bilohorivka, con el objetivo de hacer algo como esto, ¿no? Ya saben, ¿no? Este movimiento que vemos aquí, y ahora están haciendo entonces el movimiento clásico por el este de la cantera para tratar, en un caso, algunos comenzaron a escalar, pero otro grupo, lo ideal es que va a hacer algo como esto, ¿no? ¿Sí? Tratar de rodear de alguna manera la cantera de Tiza, ¿no? El terricón, como le llaman, aquí en esta colina, que pues en una posición de tiro y de fuego envidiable, ¿sí? Pues bueno, adicionalmente nos llegaban geolocalizaciones e imágenes de lo que está pasando directamente. Bueno, los ataques es un video bastante largo, la verdad, no lo voy a poner completo, está, por si lo quieren ver, en el canal de Telegram. Aquí vemos incluso las brigadas como que se han incorporado, ¿no? Estandartes como la brigada Armat, también partes de la PMC que están aquí, ex combatientes de Wagner quise decir, y bueno, fíjense cómo están tratando de asaltar estas posiciones ucranianas en todo lo que tiene que ver. Es un video bastante largo, no lo puedo poner completo, bordeando la cantera de Tiza, ¿no? Esa es la situación, avance de Rusia. Rusia se ha dado a la tarea de asaltar y tratar de controlar toda esta cantera de Tiza, que repito, es sumamente importante en las aspiraciones de Rusia para poder realizar avances posteriores hacia el oeste, ¿no? En torno a la localidad de Siversk, que ya le hemos mencionado bastante, ¿no? Propiamente en Siversk, y después de bastante tiempo sin ver acción dentro de Siversk, no tanto hacia el sur, donde Rusia sí ha avanzado últimamente, me refiero a la propia ciudad de Siversk, pues nos ha llegado información de que Rusia está atacando posiciones ucranianas dentro de la localidad de Siversk. Dentro propiamente de Siversk, que recuerden la importancia que tiene. Siversk es la llave a Sloviansk. Si bien Chasiv Yar es la llave más cercana a Kramatorsk y también a Slaviansk desde el sur, pues Siversk desde el este es lo más importante, la llave para alcanzar Sloviansk. Y como pueden ver aquí, Rusia está atacando las posiciones ucranianas dentro, repito, de la ciudad de Siversk. Recuerden que aquí está Siversk y aquí se encuentra Slaviansk, bien al oeste. Propiamente en Slaviansk, esta ciudad muy prorrusa, ciudad que cuando vean en el próximo canal, que lo debo anunciar la semana próxima, van a recordar en la guerra del Donbass que Sloviansk fue una de las principales ciudades que votó en el año 2014 por independizarse de Ucrania. Sí, año 2014. Votaron en masa apoyando un referéndum que se realizó en el año 2014 para proteger sobre todo el idioma ruso
en Donetsk, y ellos, de hecho, en Sloviansk querían ser parte de, en aquel momento, la naciente República Popular de Donetsk. Hoy la República Popular de Donetsk, como ya saben, forma parte de la Federación de Rusia, pero bueno, saben que Sloviansk es una ciudad importante que Rusia también, por supuesto, quiere controlar. Y bueno, aquí en Sloviansk ven cómo cae directamente ese, no sé si al parecer parece ser un Iskander, parece un Iskander, otros dicen que es un tornado, pero bueno, en definitiva es un misil que cae sobre un objetivo ucraniano dentro de la localidad, de la ciudad de Sloviansk. Ojo con esto, queridos amigos, porque fíjense que Sloviansk se encuentra a una distancia bastante alejada del frente y que desde hace bastante tiempo no veíamos que Rusia atacara objetivos dentro de Sloviansk, nada más y nada menos, ¿sí? Bueno, nos vamos a mover un poquito más al sur, vamos a mostrarles lo que está pasando en torno a Chasiv Yar. Por supuesto, Chasiv Yar creo que es lo más importante del video de hoy. Y bueno, hay varios medios, varios comunicados, mucha información de lo que está pasando en Chasiv Yar. A veces hay que discernir dentro de toda esa información qué es lo que puedes de alguna manera concretar, ¿no? Para, bueno, no atiborrarnos de tanta información, no llenarnos de tanta información. Pero bueno, vamos a hacer un resumen como siempre lo hacemos aquí. Y bueno, la información, voy a comenzar hablando directamente de Bogdanivka. ¿Y por qué de Bogdanivka? Porque como todos recuerdan ayer, les habíamos mostrado el avance que había realizado Rusia y que había logrado controlar gran parte de la localidad de Bogdanivka, teniendo en cuenta que Ucrania también había comenzado a retirarse. Los ucranianos habían comenzado a retirarse el día de ayer de la localidad, o de lo que les quedaba de la localidad de Bogdanivka, algunos para los almacenes que vemos aquí, pero otros propiamente hacia el territorio de Kalinivka, ¿sí? Kalinivka. Como pueden ver, hay tropas ucranianas que ya están, incluso la 107 Brigada de Defensa que se encontraba aquí, ahora mismo se encuentra, al parecer, en Kalinivka, ¿sí? Hicieron movimientos de este tipo tratando de retirarse sobre o hacia Kalinivka. Pero también hay tropas ucranianas que se empezaron a retirar hacia el norte, ¿sí? Como podemos ver aquí, hay tropas ucranianas que empezaron un movimiento hacia la zona boscosa al norte, como es la 93 Brigada Mecanizada. Todas estas retiradas, evidentemente, los ucranianos no es que se retiran y dejan todo intacto. Por supuesto, esto está lleno de minas, campos minados, evidentemente, que van a dificultar un poco el avance del ejército de Rusia. Por supuesto, los ucranianos se encuentran aquí, pero también lo que hacen es lanzar drones FPV para ralentizar de alguna manera el ejército de Rusia. Pero lo que sí coinciden muchas personas, muchos medios, es en lo siguiente, y es que Rusia logró avanzar más, teniendo en cuenta, aún con estas minas que ha dejado el ejército ucraniano, aún con todos los drones FPV con los cuales atacan al ejército de Rusia, pues nos llega información de varios medios que confirman que Rusia controla ya el 95% del territorio de Bogdanivka. Y lo vamos a mencionar de acuerdo a lo que plantean estos medios de comunicación, comenzando por el mapa de Suriyas Maps, o el medio de Suriyas Maps, que expresaba precisamente que el ejército de Rusia había continuado avanzando en las últimas partes de Bogdanivka. ¿Sí? Aquí está la retirada ucraniana, como les había mostrado, mientras que el ejército ucraniano se estaba retirando a Kalinivka. Kalinivka, se los mostré, ¿no? Que está Kalinivka, como pueden ver, ¿sí? Pero también este medio expresaba que desde ese eje, y no de los almacenes, tanto los almacenes, sino desde este eje, Rusia había estado ya avanzando y tratando de controlar prácticamente el 100% de Bogdanivka. Así lo expresaba también el Comité Z, mostraba esta información de este avance por parte del ejército ruso, y bueno, otros medios también así lo mencionaban. Y bueno, para no demorar tanto, vamos entonces a tratar de mostrar lo que aparentemente estuvo sucediendo. Y al parecer Rusia presionó, ya después de que Rusia había controlado esta zona, hubo una presión también por parte de Rusia, teniendo en cuenta también las retiradas de parte del ejército ucraniano, y hubo una presión de Rusia en toda esta zona que trató de avanzar en esta dirección, pero también desde el sur. Desde el sur, como pueden ver aquí, avanzando en esta posición desde el sur. Lo cual también hacía denotar de que Rusia pudo controlar de manera efectiva aproximadamente una zona como la que voy a dibujar y la que voy a actualizar en este mapa, donde aproximadamente ya Rusia está en esta situación en torno a Bogdanivka, lo cual nos hace pensar que, como dicen estos medios, el 95% de la localidad está bajo control del ejército de Rusia. Prácticamente lo único que queda por controlar es esto y estaría básicamente bajo control del ejército de ruso. Y bueno, los ucranianos ya, los que están aquí en la zona de los almacenes, ya esto pertenece a la región de Kalinivka, ¿no? Como les hemos mencionado, ya esto aquí es la región de Kalinivka.
Pero bueno, importante este avance en torno a Bogdanivka porque van a ver todo el efecto que ha tenido. ¿Sí? Ya nos vamos a ir directamente a Chasiv Yar, ¿sí? Solo déjenme decirles que al norte todo esto que está pasando en Bogdanivka ha tenido un efecto pero importantísimo. Si pueden ver aquí en esta zona boscosa nos llega información y ahora les vamos a mostrar que en este cinturón forestal que ven aquí, pues Rusia había comenzado desde hace días a intensificar sus ataques y esto tiene que ver con Grigorivka, ¿no? Y Rusia utilizando prácticamente esta zona boscosa que ven ahí pudo tratar de avanzar y avanzó, como menciona este medio que ven aquí, hasta este punto precisamente. Así lo dice este medio, ¿no? Que pudo avanzar hasta este punto. Mañana veamos si realmente fue así con más medios, pero hasta este minuto este medio aquí publica que en esta parte norte Rusia pudo avanzar incluso hasta donde se divide la zona boscosa en la parte de Grigorivka, ¿no? Y esta es la situación que nos estaba mostrando este medio. Rusia, para hacer esto, por supuesto, comenzó a intensificar sus ataques en esta localidad de Grigorivka, que se sitúa al norte, precisamente al norte de Bogdanivka. Muchos preguntarán, y aquí está la geolocalización, fíjense que aquí está la zona boscosa, como pueden ver, esas plantaciones forestales que son todo este borde que vemos aquí. Muchos preguntarán cuál es la importancia que tiene, por supuesto, Grigorivka en todo esto que está pasando en Chasiv Yar. Tal vez algunos se pregunten si, tal vez, ¿no? Si Grigorivka está muy al norte, y la respuesta es no. Grigorivka está, es cierto, está al norte, pero no está tan lejos tampoco de Bogdanivka. Fíjense que aquí se encuentra Bogdanivka y esta es la localidad de Grigorivka. Y bueno, ¿qué hace esto? Pues montar una presión también al ejército ucraniano. Recuerden que aquí hay tropas ucranianas que se escondieron en esta zona boscosa, que están estableciendo sus fortificaciones, y el hecho de que Rusia haya avanzado en esta localidad pues pone presión a las tropas ucranianas, porque de quedarse aquí Rusia podría también atacarlos desde el norte. Ojo, importante, desde el norte, Rusia podría atacarlos desde el norte, lo cual entonces haría que estas tropas ucranianas deberían o se descuidarían de lo que está pasando entonces en Kalinivka y por ende lo que está pasando en Chasiv Yar. Fíjense que como todo es un juego de ajedrez, lo que está pasando al norte, ¿no? Todo es como un juego de ajedrez. Rusia hace sus movidas, Ucrania hace las suyas y bueno, Rusia responde con otra movida y ahí está, ¿no? Hasta que bueno, se crea el jaque mate. Pues bueno, vamos entonces a lo que está pasando directamente en Chasiv Yar, propiamente aquí, en las informaciones que nos llegan respecto a los últimos acontecimientos del distrito de Microcanal, el microdistrito, disculpen, de Canal. Pues Rusia ha estado atacando a las tropas ucranianas que se encuentran aquí en la zona boscosa. Esta zona boscosa no la hemos dibujado de color rojo todavía porque hay geolocalización que confirma que todavía hay tropas ucranianas aquí, y esto lo confirma este ataque con drones realizados a tropas ucranianas en la zona boscosa. Eso que ustedes ven ahí es un soldado ucraniano. Por cierto, ese video es más largo y al final este soldado es alcanzado por ese dron. Ahí vieron que falló, pero después sí lo alcanzan. Lo que pasa es que no quiero mostrar el video completo porque, bueno, ahí ya saben, ¿no?, lo que sucede. Pero bueno, sí, Rusia ataca a las posiciones ucranianas en toda esta zona. Sí, no hay más que decir. O sea, sí los está atacando. Y esto confirma de que Ucrania todavía hay tropas ucranianas aquí, en esta zona boscosa. Rusia no controla todavía la zona boscosa, pero sí controla el este de la parte más al este del microdistrito de Canal, que pertenece a la ciudad de Chasiv Yar. Propiamente, ya después del canal, este canal de agua que vemos aquí, hacia donde Ucrania va a estar concentrando las mayores fuerzas, pues también nos llegaban imágenes de cómo Rusia ha estado bombardeando con total libertad posiciones ucranianas que se encuentran justo ahí, ¿no? Posiciones ucranianas que se encuentran justo ahí. Y bueno, ahí está este almacén, ¿no? Ahí donde se esconde este carro de combate o este carro de transporte de personal. Y miren cómo es alcanzada la posición, porque no hay tregua con los drones FPV que Rusia está lanzando constantemente, ¿no? Bien, ahí pueden ver que todo es totalmente destruido. Bueno, de aquí nos vamos a mover un poquito más al sur y bueno, mucha información, les decía, mucha información que mostrar. Y justo nos habíamos detenido en un medio que es el medio del Comité Z, que tenía esta imagen, ¿no? Esta imagen que vemos aquí. ¿Ven esta imagen, verdad? Bueno, ahora mismo vamos a decir qué cosa es esta imagen. Tanto el medio del Comité Z, el medio de Zetarif, como el medio del Digen.ru, como medios como el de Anatoly Radov, no los voy a traer todos porque, repito, por una cuestión de tiempo, como medios como el Informe de Guerra, por ejemplo, ¿sí? El Informe de Guerra, medios como Surya Maps, por ejemplo, como este que está aquí, muestran que
durante en las últimas horas, pues Rusia ha podido controlar, las fuerzas rusas tomaron el control de la parte oriental del monte Baba, incluidas las situadas al pie de este monte y al noroeste de Ivanivke. Recuerden que hace días veníamos mostrando esto como una zona gris y yo les decía, bueno, hasta que no tengamos más confirmación, hasta que no tengamos más medios que hablen de esto, y solo habíamos mencionado un medio que publicaba que Rusia controlaba toda esta zona al norte de Ivanivke. Miren, aquí está Ivanivke, ustedes saben que este es Ivanivke, y esta es la zona de la cual estoy haciendo mención, ¿no? Muchos medios hoy ya mencionaban esta situación, ya les mostré aproximadamente 4 o 5 medios que lo mencionaban. Por lo tanto, bueno, ya es momento entonces de actualizar el mapa. Vamos a eliminar esta zona gris y creo que es hora ya de dibujarlo en una zona que es puedo decirlo, importantísimo, significativo avance por parte del ejército de Rusia en torno a toda esta zona que bordea el norte de Ivanivke. Y lo más importante de esto no es tanto el territorio, porque sí, ¿no? Es más bien el hecho de que Rusia, al controlar toda esta zona al oeste, al noroeste, podríamos decir, de Ivanivke, está controlando alturas. Recuerden que las alturas son más importantes. Son lo más importante. Usted controla, si usted es capaz como ejército de controlar posiciones en las alturas, eso posibilita el control de fuego. Y fíjense que ya la presión de Rusia sería no solo desde el norte al microdistrito de Canal, sino también desde el este y, por supuesto, desde el sur. Miren ahora en qué posición se encuentran las tropas ucranianas con este último avance por parte del ejército de Rusia. Fíjense cómo estos 3 ejes por donde Rusia puede presionar, desde el norte, desde el este y ahora también desde el sur. ¿Sí? Cómo se ha complicado con este control que ha estado haciendo Rusia de las alturas al borde de Ivanivke. ¿Sí? Por tanto, esperemos en los próximos días porque queda mucho todavía. Vamos a recibir noticias una tras otra, pero la situación en torno al microdistrito de Canal, pues que está más al este de Chasiv Yar, pues va cambiando día a día a mucha velocidad, ¿sí? Y bueno, con este avance, este enorme avance, este significativo progreso por parte de Rusia en las colinas del bosque que bordeaban esta parte de Ivanivke, pues ha sido realmente un progreso totalmente significativo. Y hoy, bueno, también nos llegaba información de que Rusia comenzaba a presionar un poquito más también en torno a Klitschivka. Hay incluso imágenes de, bueno, estas imágenes de reconocimiento en torno a Klitschivka, porque Rusia conoce que el ejército ucraniano comienza a tambalearse ya en todo el eje de Chasiv Yar, tiene que destinar recursos a Chasiv Yar, ya los presionan por el norte, los presionan por el este, los presionan por el sur. Rusia bombardea directamente el oeste de Chasiv Yar, se complica la situación para Ucrania y bueno, Rusia incluso está bombardeando ya las posiciones con total libertad y bueno, esto realmente para las tropas ucranianas que están en Klitschivka se está complicando bastante. Incluso nos llegaban imágenes de localizaciones bien alejadas, como la carretera H-32, bien alejadas tanto de Ivanivke como de Klitschivka, pero que donde Rusia, propiamente en esa carretera, con los majestuosos, los maravillosos Lancet, atacaba las posiciones ucranianas, o en este caso los carros de combate ucranianos, que no tenían cómo esconderse, ¿no? Porque el Lancet, una vez que ves el Lancet que está apuntando, eso que está ahí, cuando ustedes vean ese cuadro que está apuntando, significa que un Lancet va a caer. Y ahí está el Lancet. Vamos a ver el momento que llega el Lancet y que va a destruir, evidentemente, a ese carro de combate ucraniano que estaba ahí situado, ¿no? Como pueden ver, el Lancet no perdona. Bien, eso en cuanto a lo que está pasando en torno al eje de Chasiv Yar. Y nos vamos directamente a lo que está pasando al oeste de Avdiivka. Bueno, antes de irnos al oeste de Avdiivka, quería mencionarles que desde hace tiempo, o más bien desde hace días, Rusia ha comenzado a trabajar en un eje importante, y me refiero al eje de Novokalinove. ¿Sí? Ayer vimos que Rusia había logrado avanzar y había logrado ocupar casas, almacenes que estaban aquí, incluso habían plantado su bandera aquí en esta localidad de Novokalidone, ¿no? Al sur de Novokalidone. Y hoy también nos llegaban imágenes de diferentes medios donde Rusia pudo avanzar en esta dirección. Ucrania intentó realizar un contraataque, pero fue en vano. O sea, Rusia está bordeando, ¿sí? Tratando de no ir de frente hacia Novokalidone, sino tratando de hacer la clásica maniobra rusa, ¿no? Que es rodear, ¿no? Y luego
avanzar. En este caso no, se veían imágenes de diferentes medios, ¿no?, que mostraban de que Rusia pudo lograr un avance en toda esta localidad, aproximadamente algo como esto, en las últimas horas, ¿no? ¿Sí? Mostrando esta situación. De esto dan fe medios como el Estado Mayor General de Sofá, al oeste de Nuevo Caledonia, que es esto que vemos aquí, y también el informe de la guerra, así lo mostraba, el informe de la guerra mostraba esta situación al oeste de Nuevo Caledonia, y también el mapa de Surilla Maps, ¿sí?, mostraba esta situación, demostrando entonces que la situación aquí en Nuevo Caledonia se está poniendo bastante tensa, porque esto implica que ahora Ucrania va a tener que mover tropas como la 23 Brigada Mecanizada que se encontraba al norte, ¿no?, de Avdiivka. Pues ahora estas tropas tendrían que moverse un poco más hacia Nuevo Caledonia para tratar de proteger en sí la localidad. ¿Sí? Tendría que hacerlo inmediatamente porque, como pueden ver, Rusia comienza a moverse, ¿no? ¿Sí? Esperen mañana, evidentemente, otro movimiento también, pero al oeste, ¿no? Así que esta es la situación. Nuevo Caledonia, Rusia cada vez presiona más y bueno, se complica la situación para las tropas ucranianas en este sector. Ahora sí, nos vamos un poquito más a donde está lo que está pasando directamente al oeste de Avdiivka, que no es mucho en realidad, pero antes déjenme mostrarles otro trofeo más trofeos, cada día les traemos trofeos, ¿verdad? Muchos trofeos siempre, muchos trofeos. Y aquí está un Bradley, otro Bradley más capturado por el ejército de Rusia. Ayer leí en los comentarios que ya no van a caber tantos trofeos en el museo en Moscú. Hay demasiados trofeos, ya Rusia no tiene lugar prácticamente. Va a tener que buscarse otro museo, otra vez buscarse otra ciudad para el museo, porque son muchos. Y ahora tenemos otro Bradley, ahí le mostramos otro Bradley, y aquí está uno más. En fin, nada, no paran, ¿no?, de caer los trofeos occidentales que, bueno, mientras más lleven al campo de batalla, pues Rusia más tendrá, ¿no? Y bueno, importante decir aquí con respecto a lo que estaba sucediendo en torno a la localidad, bueno, al oeste, a la primera línea defensiva, al oeste de Orlivka, al oeste de Avdiivka, pues Rusia no ha podido todavía capturar completamente Berdichi, aunque hay medios que plantean que Rusia llegó a controlar prácticamente toda esta parte al oeste. Sin embargo, o sea, había medios que mencionaban algo como esto, que Rusia había logrado controlar esta parte, o sea, de Berdichi, ¿sí?, algo así como esto. La verdad, pero bueno, lo estoy poniendo en una zona gris porque justo tenemos geolocalización de bombardeos que Rusia está realizando a tropas ucranianas que se encuentran aquí. Por lo tanto, si todavía hay tropas ucranianas aquí, no podemos actualizar el mapa y decir que esto está de color rojo. Evidentemente hay tropas ucranianas todavía aquí porque Rusia está lanzando la munición termobárica. Estamos hablando de los lanzallamas y esta munición termobárica que causa tanto estrago. Estamos hablando de los TOS. Los TOS que queman, literalmente queman todo lo que está ahí a su alrededor en todas estas posiciones donde se encuentran todavía soldados ucranianos. Por lo tanto, repito, no podemos decir que esta parte al oeste de Berdichi ya cayó. Solamente, bueno, estoy geolocalizando y mostrando la información. Adicionalmente, bueno, también vemos que Rusia está atacando con drones FPV estas posiciones. Por lo tanto, repito, eso explica que evidentemente todavía Rusia no controla totalmente la localidad de Berdichi. Así que hay que seguir esperando. Ha sido una de las zonas más difíciles por capturar en toda esta primera línea defensiva de Ucrania. Bien, bueno, respecto aquí, lo más interesante que decir, bueno, Rusia ayer había destruido el puente en torno a la línea de Umansk y Ucrania sigue llevando fuerzas, ¿no?, hacia toda la localidad de Umansk, tratando de prepararse para lo que va a ser el poderoso asalto, ¿no?, que Rusia estaría realizando tal vez en los próximos días. Antes de irnos un poco más al sur, quería mostrarles que estas imágenes que les vamos a mostrar están relacionadas también con ataques que Rusia ha estado realizando contra puestos de... esto es, aquí se estaban escondiendo precisamente un almacén de municiones, como pueden ver aquí, ¿no? Un almacén de municiones, todo esto son municiones que vemos aquí, y esto es un almacén de municiones donde fue atacado también por parte de Rusia, municiones que después, por supuesto, serían llevadas al frente. Fíjense que está localizado al oeste de el frente, ¿no?, todo el frente de Avdiivka, y miren cómo esto está lleno de brigadas ucranianas. Tenemos esta imagen, pero también tenemos otra imagen un poquito más al norte de otro momento en que Rusia se dio a la tarea en Udashne de atacar este almacén también, al parecer un almacén de municiones también, que fue atacado por Rusia, fue alcanzado y destruido, por supuesto. Y bueno, ahí está el momento de la llegada, otra llegada más, otro almacén más, otro depósito más, y bueno, menos municiones para Ucrania, menos combustible también.
Eso es lo más importante de todo el frente que tiene que ver con Avdiivka y al oeste de Avdiivka. Y de aquí nos vamos a ir directamente a Novomijailovka, ya que no hay mucho que decir en torno a Permobaysk, más allá de que Rusia, después de capturar Bodiane, ha presionado hacia el norte, no tanto hacia el sur. Cuando pensé que ya iba a caer Permobaysk, pues hoy puedo decir que todavía no ha caído, así que tendremos que esperar hasta mañana a ver si cae Permobaysk, aunque mañana debe caer también Bogdanivka, ¿no? Y tal vez mañana cae también, quién sabe, si Novomijailovka. Y nos vamos directamente a Novomijailovka, pues la información que nos llegaba es de otro avance más por parte de Rusia desde el norte. Si bien pensábamos que Rusia ya iba a entrar desde el sur y cortar Novomijailovka completamente, pues todavía quedan las tropas ucranianas, todavía están ahí. Prácticamente un 20% de la localidad está bajo control del ejército ucraniano, pero sí nos llegaba información entonces de lo que está pasando al norte. Y como ya saben, varios medios que citamos a diario mostraban la información de que Rusia pudo avanzar al norte, presionando un poco más. Ahora lo vamos a actualizar en nuestro mapa, avanzando desde el norte y presionando también desde el norte en las plantaciones que se encuentran aquí. Así lo mostraba Surya Maps, pero también le mostraba el mapa del Comité Z y otros mapas más que también consultamos diariamente, ¿no? Que son bastante confiables porque, bueno, aquí, como pueden ver, luego que sucede eso, pues esa es la información que se muestra. Y aquí vamos a tratar de actualizar esta parte que está aquí, que estaría entonces al norte, ¿no? Bien al norte. Y bueno, aquí nos llegan imágenes también de los ataques, del ataque que estuvo realizando Rusia con el objetivo de tratar de avanzar. Como pueden ver aquí, hay varios carros de combate que avanzan a tremenda velocidad. Por supuesto, estos carros de combate, muchos son atacados, pero ahí pueden ver cómo ellos también están atacando estos carros de combate que luego de este asalto que estuvieron realizando, no pude contar la cifra, ¿no? Se ven muy pequeños, pero son varios carros de combate, 1, 2, 3, 4, 5, de este lado, bueno, aproximadamente 5 carros de combate a gran velocidad, son carros ligeros. Fíjense cómo esquivan, son valientes los rusos, ojo, miren cómo ese carro esquivó esa munición de artillería que intentó caerle, ¿no? Pero bueno, eso posibilitó de que Rusia pudiera controlar perfectamente esta área al norte de Novomijailovka. Bien, y bueno, de la parte sur no tenemos mucha información que decirles de Vuhledar, después de que Rusia había estado atacando constantemente Vuhledar. Bueno, no tenemos mucha información importante que mostrarles respecto a ese particular, así que habría que esperar a mañana. Tampoco hay nada importante que mostrar en torno a Robotine. El frente de Robotine está estancado en este momento, no hemos visto más información al respecto, pero hoy me voy a despedir con una información que, bueno, los voy a hacer pensar solamente. Y bueno, sé que ustedes van a comentar tal vez en la caja de comentarios o en el chat. Y bueno, me voy hacia Gerson. Estamos en Gerson, ¿sí? Este es Gerson, ¿verdad? Territorio controlado por Rusia, territorio de Rusia actualmente. Y bien, todos hemos dicho, venimos diciendo desde hace días que Rusia va a entrar por Kharkov. La próxima ofensiva de Rusia es en Kharkov. Rusia va a capturar la ciudad de Kharkov, pero no sabemos, no estamos seguros de que eso va a ser así. Las tropas ucranianas están haciendo trincheras en Kharkov y hoy me llamó la atención este video que les voy a mostrar, ¿no? Este video que voy a mostrarles aquí, y con esto me voy a despedir, queridos amigos. ¿Saben qué es esto que voy a mostrarles aquí? ¿Saben qué es esto? Voy a detenerme aquí. Estos son carros que llevan, ¿qué? Puentes de pontones, ¿sí? Voy a tratar de agrandar la imagen un poquito más aquí. Puentes de pontones. Estos son puentes de pontones, ¿sí? Rusia está transportando puentes de pontones, está haciendo ejercicios con puentes de pontones en ahí, cerca de estos lagos que ven aquí, ríos, en Kherson. ¿Por qué digo que me iba a despedir con esto y esto que los iba a hacer pensar? ¿Y qué tal si la ofensiva de Rusia, en vez de lanzarse hacia Kharkov, se lanza hacia Kherson? Bueno, tal vez suena descabellado de mi parte, ¿no? Y no soy un estratega militar, ni mucho menos, solo estaba mostrándoles este video. Pero bueno, ustedes, mis amigos del canal, que me han demostrado que saben muchísimo de todos estos temas, de geopolítica, de estrategias militares, de armamento, me lo han demostrado porque los suscriptores de este canal son personas muy inteligentes. Y bueno, ahí está, puentes de pontones. Rusia está haciendo ejercicios con puentes de pontones, ¿sí? Tal vez, quién sabe, ¿no? Y tal vez, quién sabe si todos estos ejercicios son el preámbulo de una incursión, ya no bueno, no voy a quitar el video, voy a estar hablando hasta el final porque sé que muchos lo están disfrutando. Ya no una incursión en Kharkov, como pensábamos. ¿Qué tal si la incursión es en Kherson? ¿Sí? ¿Qué tal si la incursión es hacia Kherson? ¿Verdad? Que está aquí al norte.
a la margen derecha. Bueno, sería muy difícil, la verdad, porque habría que tener mucha logística para eso, pero bueno, nada, solamente es una pregunta que hice al final, la lanzo al aire y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bueno, queridos amigos, esto es todo por hoy. Ha sido un gusto transmitir para ustedes. No olviden, por favor, dejar su like, comentar en la caja de comentarios y, por supuesto, si pueden apoyar económicamente al canal, en la descripción del canal está el link de PayPal para cualquier apoyo económico. Ha sido todo por hoy. Me despido, deseándoles a todos que Dios los bendiga y siempre ha sido un gusto y será un gusto transmitir para ustedes. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta mañana.